Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis familias lindas, varones de altísimo valor para Dios, llegamos al último día, pero estoy feliz porque en cualquier lugar del mundo donde han llegado estas enseñanzas en esta semana, estoy seguro que esas personas algún día tienen que venir a conocer a Cúcuta y a entender que Dios en su misericordia, habiendo N.000 ciudades en el mundo para escoger y plantar un tabernáculo, en su sabiduría escogió a Cúcuta. Nosotros tenemos un tabernáculo aquí, el Centro Cristiano Internacional, que lo estableció el Señor en Cúcuta para que nuestro pastor José Satirio dos Santos, desde aquí, llevara el Evangelio al mundo entero. Un misionero admirable, nuestro pastor. Y todo lo hizo, acuérdese, por aquí tengo yo el manual, que lo pueden pedir por Amazon. El camino del misionero, 40 años de visión, fe, sufrimiento y destino profético. Vale la pena que lo adquieran, porque van a conocer lo que es verdaderamente la realidad del Dios que ustedes y yo debemos conocer al conocer este testimonio de altísimo valor de nuestro pastor y padre. Y por supuesto, como cristianos, con la cobertura de nuestro pastor Satirio, somos y hacemos parte de una visión dentro de una misión. La visión se la dio al pastor, el pastor vino, la cumplió, y a nosotros nos da la oportunidad de hacer parte de esa misión para la gloria del Padre. Les saludo y les bendigo y entramos en la introducción para el día de hoy. Oh Señor, dice la palabra en el libro del Salmo 88:1. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Ajá. Depresión es hiriente. ¿Existe alguna razón para ello? Piense en estas palabras del doctor Archibald Hart. La depresión es un síntoma que hace que nos sintamos como en aguas profundas. Ha sido diseñada por Dios, así lo creo, como una reacción emocional para hacernos descender, para que nos retiremos de la carrera y que nos echemos atrás para recobrar fuerzas. También podría decir que ha sido preparada por Dios para que volvamos a Él a buscar confianza y recursos. Es una situación de protección que nos aparta de una mayor tensión y nos da tiempo para recobrarnos. Como seres humanos, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, hemos sido creados para experimentar emociones, no solo gozo, sino también tristezas. Quizás el lado oscuro de nuestras emociones es el que nos conduce a Dios. Si estuviéramos contentos todo el tiempo, podría ser posible que no sintiésemos la necesidad de Dios. Ay, no. Este es el lado positivo de la depresión.
Dios nos ha creado con la capacidad para experimentar depresión por una buena razón, según creo. La depresión es como el dolor. Aunque el dolor es inconveniente, es una advertencia a nuestro sistema esencial para la supervivencia. Nunca preguntaríamos, ¿por qué Dios permite que experimentemos dolor? Si no sintiese dolor, me hubiesen matado el primer día que salí fuera de la puerta de mi casa. Dios también me había criado con la capacidad de experimentar la depresión para que yo tenga un sistema de alerta que me avise cuando las cosas andan mal. Pero Él no deja que me deprima como una forma de castigo, para nada. Porque Él ha llevado todas mis culpas a la cruz. Él me ha dado un maravilloso regalo con la depresión. Y yo debo ser capaz de utilizarlo como un importante sistema de alerta. Cuando usted está deprimido, mi amado hermano y amigo que está en sintonía de tiempo con Dios, pregúntese, ¿qué es lo que está tratando de decirme esta depresión? Después de eso, ponga manos a la obra. Adelante. Hablemos de entusiasmo. Esta es una palabra griega que a la letra significa estar inspirado o poseído por Dios. Podríamos incluso usar la palabra apasionado. ¿Cuán apasionado es usted respecto de su trabajo? ¿Llega cada día al trabajo con alguna de las siguientes ansiedades? Ansiedad por imitar a Cristo ante un mundo que observa. Ansiedad por contribuir con sus sugerencias al éxito de su empresa o negocio. Ansiedad por contribuir al bienestar de su familia. Ansiedad por declarar las alabanzas a Él, que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí lo que el doctor Simbol dice sobre estas 5 características de excelencia. Consígase a una persona así y será solo cuestión de tiempo para que el negocio mejore. La gente se muestre impresionada y el cristianismo empiece a considerarse importante. Y yo agregaría, Dios será glorificado, lo cual, mi amigo, es toda nuestra razón de ser. Agradar a Dios. A medida que uno va conociendo de la vida y viviendo en ese tiempo que Dios nos tiene determinado para vivir, nos vamos dando cuenta, en mi caso específicamente, y espero que muchos estén entendiendo lo que voy a decir, a medida que voy avanzando en mis años, me voy dando cuenta cuánto necesitamos estar más cerca de Dios. Es interesante. Cuando yo estoy enseñando, yo enseño de 3 S's que hizo Cristo en la cruz del Calvario, aún 4. ¿Por qué? Porque la primera fue la salvación. La segunda, la sanidad del cuerpo y del alma. ¿Cuántas cargas traíamos allá internamente de lo que nos arrastraron nuestros antepasados y las que tuvimos que vivir? Y la cuarta es la santificación. Y yo cada día veo que avanzo un poquitico más.
Yo no soy un ángel que bajé del cielo, ni estoy volando con aureola y alitas, no. Simplemente veo que cada día trato de mejorar un poquito más. Y eso es hermoso, porque estoy sintiendo que estoy un poquito más cerca de Dios. Y les transmito eso, hijos. Y para eso hay que madrugar un poquito también, a estar en intimidad con Dios. 4:30 de la mañana, hablar con Él, exaltarlo, bendecir su nombre, cederle todo lo que somos. Óigame, y después usted se va al baño a organizarse para salir a sus labores y sale como lleno de algo sobrenatural que le conduce a ser vencedor ese día. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En ese orden, mis hijos, debemos poner en práctica los principios de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted de que hemos dedicado 3 capítulos o 3 temas a nuestra vida de trabajo? Si considera que su trabajo es el lugar donde usted emplea a lo menos 1/3 parte de cada día en términos de horas reales y la mitad de su día en términos de horas despierto, a pesar de que esta es una gran porción de la vida, podría parecer mucho tiempo, pero no lo es. Hijos, a la luz de lo anterior, podemos estar agradecidos de que la Biblia ofrezca tantos principios sobre el trabajo. Y espero que nuestro estudio de algunos de estos principios le hayan ayudado a ver su trabajo bajo una nueva luz. Su luz. Su trabajo, no importa cuál sea, es un llamado de Dios. Desde el momento que se lo empecé a compartir, se lo iré compartiendo. Y debería verse como importante, debido a que le ofrece otra oportunidad de glorificar a Dios todos los días. Teniendo en cuenta lo anterior, aceptemos el siguiente desafío. Lo que necesitamos es una ética de trabajo inspirada en la bendita palabra de Dios y vivida de manera cristiana en el lugar de trabajo y en la iglesia. La razón para que esto resulte tan importante es que la mayoría de nosotros emplea de 8 a 10 de nuestras 16 horas de actividades en el trabajo, 5 o 6 días a la semana. Por eso, cómo trabajamos no solo revela quiénes somos, sino qué determina qué somos. ¿Está usted listo para enfrentar su trabajo en forma diferente? Con una ética basada en la diligencia, el servicio, el contentamiento y la excelencia. Todo lo cual glorificará a Dios. Que su ética de trabajo haga que usted como voz sea reconocido por todos en su comunidad como un hombre influyente e íntegro. Qué hermoso es eso. Que no lo señalen por la calle como allá va el tramposo, allá va el engañador, allá va el mentiroso, allá va el perezoso. Nunca lo han visto más de 6 meses en un empleo porque cada rato cambia de puesto porque lo sacan. No, eso no es ético. Eso es irresponsabilidad. Y en muchos casos y muchas circunstancias he tenido que atender a través de la consejería, así como lo estoy hablando. Con una ética basada en la diligencia, el servicio, el contentamiento y la excelencia, todo lo cual glorificará a Dios, por supuesto que sí.
Y si glorificamos a Dios, recordemos lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es por ti, ¿quién contra ti? Pero tenemos que ser diligentes y tener una ética que nos colabore en movernos con diligencia, ser serviciales, permanecer en un estado de contentamiento. Y todo esto glorifica a nuestro Padre Celestial. Entonces, un hombre que tiene un corazón como el corazón de Dios, es que tiene un corazón que ama a su iglesia, ¿cómo no? Recordemos que la iglesia, óigame bien, no es el bloque de ladrillos, el edificio, la estructura, eso no es. La iglesia eres tú y soy yo. Y si yo amo a la iglesia, estoy cumpliendo con lo que ordena el Señor Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ahora, el edificio que Dios nos permite para adorarlo, para exaltarlo, para glorificar tu nombre, debemos cuidarlo. Eso es ético también, porque esa casa que nos presta el Señor nos la dio con provisión santa para que estuviéramos cómodos. Pero hay que tener sentido de pertenencia. Y eso se llama amar, entonces ya es el edificio donde la iglesia que somos nosotros nos congregamos. Y la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 24 y 25 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Óigame, no dejando de congregarnos. ¿Quién es su autor favorito? Quizás sea alguien que ha escrito solo un libro. Sabía que Margaret Mitchell, la autora del clásico Lo que el viento se llevó, solo escribió un libro. O quizás sea Juan Wesley o Carlos Spurgeon o alguien más que muchos años atrás produjo montañas de escritos. O quizás su autor favorito sea más contemporáneo, como el prolífico C.S. Lewis, o algunos de más actualidad como Charles Wisdom, como Max Lucado, John MacArthur. Al fin de cuentas, cada uno de estos hombres ha escrito varias docenas de libros, ¿cómo no? Pero otro prolífico escritor es el apóstol Pablo. Escribió más libros en el Nuevo Testamento que cualquier otro autor. Aparte de nuestro amado Señor Jesucristo, la figura principal en la historia del cristianismo es el apóstol Pablo. Su personalidad, sus escritos, su predicación, siempre guiado por el poder del Espíritu Santo, han ayudado a esparcir la fe cristiana hasta los confines de la tierra. He oído que la biblioteca de la Escuela de Divinidad de la Universidad de Harvard contiene más de 2.000 ejemplares que tratan sobre la vida y cartas de este gran apóstol. Además, la biblioteca contiene miles de comentarios en los cuales las enseñanzas de Pablo ocupan un lugar importante.
basado en las obras que se han escrito sobre Pablo y su producción literaria, y en el hecho de que él escribió 13 libros del Nuevo Testamento, podemos concluir que estamos ante un hombre cuyos escritos son dignos de nuestra más seria atención, de manera especial cuando se trata de reconocer la importancia de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso somos la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y de esos libros, 13 libros que escribió el apóstol Pablo, para mí el más impactante es la carta de Pablo a los romanos. Qué enseñanzas tan de altísimo nivel espiritual, con un sentido muy humano, nacido de la soberanía de Dios y de su naturaleza, de su autoridad espiritual. Es impresionante cómo Pablo, a mí, en mi caso, y espero que muchos lectores del apóstol Pablo, de Romanos específicamente, estén de acuerdo conmigo, y los que no lo han leído, léanlo despacito. Más que leerlo, estudienlo. Mucha sabiduría hay ahí, muchísima sabiduría hay ahí. Bueno, para que la Universidad Divinidad de Harvard haya tenido en cuenta un tema sobre la divinidad de la universidad, contiene más de 2000 ejemplares que tratan sobre la vida y cartas de este gran apóstol. Bueno, ahí está mi comentario con humildad. Avancemos. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, hablemos de la importancia de la Iglesia. Además del profundo tema sobre la salvación por gracia a través de la fe que predica Pablo en forma abundante, sus enseñanzas sobre la Iglesia son uno de los temas dominantes en sus escritos. Esto nos debiera servir como indicación de que usted y yo, como hombres según el corazón de Dios y como hombres que desean cumplir la voluntad de Dios, deberíamos prestar atención a las abundantes enseñanzas de Pablo sobre este punto trascendental. Si Dios inspiró a Pablo para que predicara sobre la Iglesia, entonces es claro que la Iglesia es una realidad importante para Dios y que por tal motivo debería ser importante para nosotros. A continuación, presentamos una muestra de lo que Pablo enseñó sobre la Iglesia en solo uno de sus 13 escritos, o sea, la carta a los Efesios. Número 1, la Iglesia es dirigida por Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia da a conocer la sabiduría de Dios. Y la Iglesia está sujeta a Cristo. Es impresionante. Todo perfectamente clasificado en toda su carta. Cristo amó y murió por la Iglesia. Cristo sustenta y cuida a su Iglesia. Nosotros como creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y hay mucho más que dice Pablo sobre la Iglesia. Con esta abundancia de textos podemos ver por qué la Iglesia, tanto mundial como local, debería ser importante para nosotros. De hecho, la Iglesia es una prioridad para un hombre según el corazón de Dios.
Y déjeme decirle, y no hay que ir a la iglesia, mejor dicho, al templo, o mejor dicho, al edificio, y nosotros como iglesia, a pasar el tiempo, porque no tenemos más que hacer. El lugar donde nos congregamos, como lo dice Hebreos, es un lugar sagrado. Es un lugar que debemos respetar y valorar. Y lo más lindo es entrar como se entraba en el tiempo antiguo, allá en la época del tabernáculo, con mucha reverencia. Ustedes, donde quiera que se congreguen, lleguen con muchísima reverencia. Son muchas las iglesias donde la persona llega irreverentemente. Otros llevan en la cartera una botella de gaseosa o de agua para estar tomando en el culto, ¿cómo le parece? Otros fácilmente están siguiendo el culto, yo no sé cómo, en el celular. ¿Qué es esto? El predicador allá dando una enseñanza de altísimo nivel que el Padre Celestial le da, y el otro aquí chateando con la novia. ¿Qué es eso? Yo le tengo prohibido a mis alumnos, cuando yo digo, bueno, saque las Biblias, y me sacan un celular de una vez, apáguelo, ciérrelo y busque una Biblia. Porque es que el celular no es una Biblia. El celular tiene cualquier cantidad de cosas, incluso por encima del pecado, de la desgracia, la pornografía, la inmundicia que se ve en un celular. La Biblia no. La Biblia es un libro sagrado. Que en el celular está cualquier cantidad de denominaciones bíblicas, claro, pero no podemos mezclar lo uno con lo otro. Ojo con eso. Acuérdense, hijos, que hay mucho más que dice Pablo sobre la iglesia, referente a nosotros, como iglesia. El comentario que hacía anteriormente es para que piensen ustedes, hijos de Dios, que están en sintonía de tiempo con Dios, que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia congregada. No me puedo imaginar a una persona que no sea miembro de alguna organización, ya sea por negocios o por placer. Todos sabemos que las organizaciones tienen normas que los miembros deben cumplir, sea de manera voluntaria o a través de alguna forma de obligación. Querido amigo, hermano en Cristo, sea que usted lo entienda o no, como creyente en Cristo Jesús, usted es miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Esta pertenencia le proporciona a usted una serie de privilegios increíbles, pero también significa que usted tiene algunas responsabilidades importantes. No puede tener las unas sin las otras. Primero, el privilegio de ser miembro de la iglesia. Estoy seguro de que usted ha oído el lema de una compañía de tarjetas de crédito que dice: la membresía tiene sus privilegios. ¿Así? Nuestra membresía es el cuerpo de Cristo. Tiene más privilegios que cualquier privilegio que le dé una compañía de turismo, de viajes aéreos, de hoteles. Si nuestra membresía es el cuerpo de Cristo, tiene multitud de privilegios. En la carta a los Efesios, Pablo escribió sobre algunas de las bendiciones de ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y por favor, tome nota que esta lista cubre sobre los
primeros 13 versículos de Efesios capítulo 1. Hay muchos otros privilegios que le ofrecen su membresía, veámoslos. Ustedes y yo fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Ustedes y yo fuimos adoptados como hijos de Dios. Ustedes y yo tuvimos el perdón de nuestros pecados. Ustedes y yo hemos recibido una herencia. Ustedes y yo hemos sido sellados en Cristo por el Espíritu Santo. Por supuesto, hijos, que eso nos lleva a tener también responsabilidades al ser miembros de una iglesia o de la iglesia de sana doctrina. Aunque una tarjeta de crédito le puede dar privilegios, también le impone ciertas responsabilidades, como pagar su cuenta cada mes. De igual forma, como miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene obligaciones. Dios le pide que cumpla con sus deberes de miembro. A continuación hay una lista parcial de sus responsabilidades. Note que estas obligaciones vienen de solo un capítulo del libro de Efesios. Hay muchas más, que lo vemos en el segmento siguiente. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Por cierto, aquí cerramos nuestra semana. Y ustedes se van muy edificados para que el próximo domingo que vayan a la casa de Dios, a la iglesia, a reunirse con el cuerpo de Cristo, vivan lo que han aprendido. Tiene que vivir una vida digna de su llamado. Tiene que ser humilde y amable, compartiendo pacientemente con otros en amor. Esas son responsabilidades que usted tiene para con el cuerpo de Cristo. Tiene que ser entrenado por los líderes de su iglesia para las obras del servicio. Tiene que madurar alcanzando la plena estatura de la plenitud de Cristo. Tiene que renovarse en la actitud de su mente. Tiene que revestirse del nuevo yo, creado para ser como Dios en verdadera santidad y justicia. Tiene que hablar la palabra. Tiene que ser honesto en todo lo que hace. Tiene que hablar solo palabras que beneficien a sus oyentes. Tiene que quitar de usted toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, además de toda forma de malicia. Tiene que ser benigno, misericordioso y perdonador. Qué lista, ¿verdad? No podemos leer algo así y no preguntarnos cómo vamos a hacer para cumplir algunas de estas responsabilidades. Por fortuna para nosotros, Dios es clemente y paciente y no nos quita nuestra membresía en el cuerpo de Cristo cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades. ¿Por qué no suspendemos la actividad por un minuto y alabamos a Dios por su misericordia? Vamos a agradecerle por su paciencia hacia nosotros.
Mientras seguimos adelante, no olvide que en efecto la membresía tiene sus privilegios y con esos privilegios viene la responsabilidad. No se puede tener los unos sin los otros. Hay una responsabilidad que a nosotros, óigame bien, no nos enseñaron. En la denominación religiosa donde yo crecí y me formé religiosamente, a mí me prohibieron leer la bendita palabra de Dios. Eso no la podía leer sino el ministro. Y a mí me robaron la bendición de diezmar. Cuando es sagrado, ahí está en el libro de Malaquías. El primer diezmador, ¿quién fue? Abraham. Ni siquiera se sabía qué era eso. Simplemente de corazón, Dios le puso en el corazón de Abraham sacar el diezmo para dárselo al sacerdote. Luego lo hizo su nieto Jacob. Y así sucesivamente. Pero es que es parte de nuestro agradecimiento a Dios. Es responsabilidad ser agradecidos con Dios al cumplir con lo que nosotros debemos cumplir. Y que además es un privilegio. Honrar a Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros pactos, nuestras primicias. Y eso hace parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Y lo más hermoso, ¿sabe qué es? Que es tan grande la fidelidad de Dios que al diezmador y al que honra a Dios con sus diezmos, con sus primicias, con sus pactos, con sus bienes, todo se le multiplica. Unidad en la familia, prosperidad segura, prosperidad sin codicia y sin avaricia, prosperidad llena de seguridad, porque Él es el que nos guarda la economía, nuestras vidas, nuestras entradas, nuestras salidas, desde ahora y para siempre. Hijos, qué lista la que leímos anteriormente. No podemos leer algo así y no preguntarnos cómo vamos a hacer para cumplir algunas de estas responsabilidades. Simplemente leyendo la bendita palabra de Dios y ese Dios maravilloso que nos ama tanto y que es clemente y paciente, no nos quita nuestra membresía del cuerpo de Cristo cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades de ninguna manera, porque Él nos ama. Pero lo que sí nos indica es que debemos hacerlo. Y si nos indica y no lo hacemos, entramos en desobediencia. Y vuelvo para cerrar a poner en su mente y en su corazón los dos principios que yo enseño. Y que no tiene nada de raro porque lo sabemos perfectamente. Dependan absolutamente de Dios y obedezcan a su bendita palabra. Voy a orar por ustedes. Padre, te doy gracias. Para mí ha sido honroso en esta semana estar atenta a traer estos mensajes a estos hombres de altísimo valor para ti. Hombres responsables de sus hogares, de sus hijos. Hombres que ya tienen a Cristo en su corazón y los que no tienen a Cristo en su corazón. Ahora yo los invito a que hagan una corta oración conmigo, repitiendo lo siguiente: Señor Jesucristo,
Yo reconozco que soy pecador. Reconozco también que en la cruz del Calvario tú pagaste el precio de todos mis pecados y de todas mis rebeliones. Señor Jesús, al perdonarme mi vida pasada, lávame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para la gloria del Padre. Amén. Hijos, estar de la mano con Jesús, haber nacido de nuevo, eso nos lleva a adquirir más responsabilidades de esa nueva membresía que no lo tenemos con una empresa X, Y o Z muy importante aquí en la tierra, sino con la empresa más grande del universo, que es nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Seamos obedientes, obedezcamos la palabra, dependamos de Él, y el tiempo los llevará a ustedes a ver una victoria en todo lo que emprendan. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los declaro a todos llenos de la gracia, del poder, del favor y de la misericordia de nuestro Padre Celestial. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.